Estamos en el curso Casados o Cansados, capítulo 8, la profundidad de la ceremonia. Hoy vamos a hablar acerca de la ceremonia de bodas. Recuerde que el libro que estamos estudiando es de un rabino judío. Entonces, acá se habla de una ceremonia de bodas judía. La ceremonia de bodas judía, pues, es algo distinta a una ceremonia de bodas tradicional que nosotros conocemos. Los que están acá casados, ¿qué tipo de ceremonia conocen? ¿O por qué tipo de ceremonia se casaron? Por la católica. ¿O solo por el civil? Por el civil. Yo por el civil y por la de católica. ¿Cristiana? ¿No? ¿Civil? ¿Hermano Carlos? Y por la católica, hija por la bíblica y hijo por la hebrea. Ok, ya conoce de las tres. Bueno, mi esposa y yo también ya pasamos por todos. Porque hemos renovado votos, entonces en renovación, bueno, los 25 años ya fue en raíces. Hicimos una ceremonia de bodas así hebrea, como a manera como de enseñar a la congregación cómo es una ceremonia hebrea, y nosotros hicimos nuestros 25 años de casados así. Entonces fue una bonita experiencia. Bueno, entonces la ceremonia, ya sea católica, cristiana u otras que hay por ahí, pues todas tienen sus simbolismos, pero la ceremonia judía pues tiene otros simbolismos diferentes. Y aquí hay que hacer una diferencia entre una ceremonia judía y una ceremonia mesiánica. Nosotros, acá en nuestra congregación, nuestra ceremonia de bodas sería más mesiánica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los judíos creen en el Mesías, pero no creen que Yeshua, Jesús, es el Mesías. Nosotros sí creemos que Él es el Mesías de Israel. Entonces eso ya nos diferencia mucho de los judíos tradicionales. Y por lo tanto la ceremonia de bodas judía va a variar a la ceremonia que nosotros celebramos. Menciono esto porque en el libro lo que vamos a ver es la ceremonia judía. Sin embargo, la que nosotros practicamos no es tal cual. Sí tiene varios elementos de acá, pero algunos son distintos. Uno muy distinto, muy marcado, es el que tiene que ver con quién entra primero a la ceremonia. Entonces, en la ceremonia judía, acá se nos dice que entra primero el novio. Entra primero el novio, acompañado de dos varones, normalmente su papá y su suegro. Eso también es diferente, ¿no? Porque en una ceremonia católica o cristiana entra la mamá, ¿no? O sea, el novio entra con su mamá. Acá en la judía no, entra el novio con su papá y con su suegro, de preferencia. Si no vive su papá o su suegro, pues ya será algún tío o algo, pero necesita dos varones que entren con él. Y la razón es
por eso es los simbolismos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el judaísmo tienen la creencia, según sus tradiciones, que el primer hombre, Adán, cuando se casó con Eva, porque ellos tienen la firme convicción de que hubo una ceremonia de bodas en el huerto del Edén, y que entonces el hombre, Adán, entró con 2 ángeles acompañándolo, Miguel y Gabriel. Entonces ellos lo acompañan y posteriormente pues entraría la mujer. Entonces la tradición judía pues enseña eso, y por esa razón pues ellos así celebran la boda. A diferencia de esto, nosotros entra primero la mujer. En la ceremonia mesiánica que nosotros celebramos, yo creo que es la única de todas las ceremonias en donde la mujer entra primero y posteriormente el varón. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos más en los simbolismos de lo que se conoce como el Nuevo Testamento en la Biblia, y donde se nos dice que Yeshua, aquel que es conocido como Jesús, Él es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Entonces ahora mismo la esposa clama por el esposo. La Biblia dice, la esposa clama y le dice al esposo, ven. Entonces por eso en la ceremonia mesiánica la novia entra primero y la novia espera al novio como llamándolo, y por eso el novio entra al final. El novio representa a Yeshua y la novia esperándolo es el pueblo esperando al novio. Entonces todo ese simbolismo lo explicamos ya en la ceremonia de bodas. ¿Sí? Se explica ahí, y bueno, el caso más reciente y único, ¿no? Creo ya no hemos tenido otra boda, pero en la boda de Andrés y Karen, que vivimos esa experiencia, ahí pues nos tocó de verdad pues algo que la gente que asistió, personas, ¿verdad? Que pues invitados que no formaban parte de la congre, que no conocían nada de esto, quedaron muy gratamente sorprendidos. Muchos de hecho después hicieron preguntas, pero la mayoría fueron buenos comentarios. Decían, oye, qué bonito, ¿no? Decían diferente porque pues, no estaban acostumbrados a nada de eso. Decían, pero qué bonito estuvo todo eso. Y porque ahí se va explicando paso por paso, precisamente para que los invitados pues sepan por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, en las bodas cristianas lo que se hace es un culto, ¿verdad? Un servicio, y hay hasta un mensaje, una predicación y todo. En la ceremonia que nosotros hacemos no, porque el mensaje es la ceremonia. O sea, no tienes que decir más nada. La ceremonia y cada uno de los pasos explicados, ese es el mensaje. Y al final, ahí se queda, ¿verdad? Para la audiencia, ahí se va a quedar como algo, una experiencia bien distinta. Entonces, la ceremonia sí tiene simbolismos muy profundos, de los cuales vamos a estar platicando. Uno de ellos es lo que se conoce como en hebreo como jupá. La jupá es un techito, puede ser una enramada que se construye para que la boda se celebre bajo la jupá. La experiencia que tuvimos acá reciente fue la de
el Bat Mitzvah de Alexa. ¿Se acuerdan que pusimos una especie de jupá acá? Entonces no solamente en las bodas ponemos una jupá, ¿verdad? También cuando hay un Bat Mitzvah o un Bar Mitzvah, alguna ceremonia especial, cuando consagramos a un bebé o se presenta un bebé, también se acostumbra a poner una jupá, que es una cobertura. Puede ser algo muy sencillo. Recuerdo que una vez acá improvisamos y agarramos 4 varones y el talit lo atamos, ¿no? Las 4 esquinas de un talit con 4 que eran como tubitos de PVC, ¿no? Y ahí los tenía yo castigados a los 4 varones, de pie como soldados agarrando, ¿verdad? Y ya se me andaban pandeando más de uno, porque sí, la ceremonia pues dura un ratito, y ahí estaban como buenos soldados. Pero bueno, esa vez improvisamos. Claro, lo ideal pues es una jupá bien hecha. Lo más importante de una jupá pues es, o mejor dicho, son los itziot. ¿Qué son los itziot? Son unas especies de como cordones de hilos de color que están ordenados en las escrituras, y eso es lo más importante. De ahí en fuera puede ser un techito de esos que ponen en los tianguis, no importa. Lo más importante son los itziot. De ahí para allá, como se quiera adornar, hay quienes son artistas, ¿verdad? Para eso. Si ustedes buscan ahí en Google, usted ponga en el buscador jupá y va a ver unos diseños increíbles, hermosos. De hecho, en los ranchos siempre se hace eso. Cuando yo estaba chiquita me acuerdo que íbamos a las bodas, hacían todas las enramadas. Exacto. Y fíjense, aquí es importante destacar el hecho, no es el tema de la clase, pero es para también saber o entender por qué en nuestra cultura se practican esas cosas. Porque ya hemos dicho que en nuestra cultura mexicana hay muchas prácticas que, si te preguntas de dónde llegaron, cómo las obtuvimos, pues todo parece indicar que tenemos antepasados judíos. Y es que lo que sabemos de nuestra historia es que los españoles llegaron acá, Cristóbal Colón, 1492, en las famosas 3 carabelas, ¿verdad? Arribaron acá. Lo que muchos no sabíamos es que Colón era judío, y que algunos historiadores dicen que en las famosas 3 carabelas venían llenas de criminales, gente de lo peor de España, que nos los aventaron para acá, para América. En realidad eran judíos perseguidos por ese tiempo de persecución en España contra el pueblo judío, y más bien eran judíos expulsados, judíos que no se quisieron someter a la corona, y entonces pues vámonos, ustedes se van para las Américas, ¿no? Y de esa manera muchísimos judíos emigraron al continente americano. Muchos de esos judíos cambiaron sus apellidos, otros no, pero muchos de esos judíos tuvieron que esconder sus creencias, sus prácticas, al no poder realizarlas abiertamente. Las hacían como en secreto, o las modificaron para seguir haciéndolas, y muchas de esas prácticas son cosas que hoy nosotros practicamos, o algunas culturas de nuestro país practican, y esa es una, la que decía nuestra hermana. O sea, ¿por qué en muchas culturas de nuestro país sí o sí hacen una enramada?
que va a haber boda enramada. Para donde me casé, acostumbran a hacer enramadas. ¿Sí? Y si preguntan por qué, no van a saber. No, pues es que es una tradición de aquí del rancho, siempre se ha hecho así. Pero esa tradición viene del pueblo judío. Yo les mencionaba el caso de mi suegro, ¿verdad? Y la forma como mi suegro se lavaba las manos. Y eso, yo nunca lo vi. Mi esposa me platicaba, mis cuñadas, de cómo mi suegro se lavaba las manos y cómo él les decía a sus hijos que así se debían de lavar las manos. Y que las manos se lavaban hasta acá, hasta el codo. Y de una forma que cuando a mí me platicó mi esposa, yo decía, eso parece un ritual, ¿verdad? En mi mente yo decía, parece como un ritual. Porque pues acostumbramos la palangana, tráigame la palangana con el agua y todo. Y seguramente él lo aprendió de sus padres, de la gente allá en su rancho. Pero son costumbres judías. El lavado de manos de esa manera es un ritual judío muy antiguo, que hasta la fecha así se practica. Y te lavas primero una mano y luego la otra, pero tiene que ser hasta acá. Entonces, detalles más o detalles menos, porque se van perdiendo en el transcurso de los tiempos. Pero hay muchas costumbres hebreas en nuestra cultura mexicana. El tema de las bodas, el tema de los funerales, también. Allá para el sur del país, los funerales son una cosa bien diferente. Parece fiesta. Son fiestas. Comida. Los funerales allá son fiestas y duran, Una semana. hombre. Como los 9 semanas. ¿Y de dónde creen que viene eso? En el judaísmo aplican lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la muerte que la vida. Y entonces cuando alguien se muere, pues es como que fiesta, ¿no? Vamos a recordar, vamos a rendir honores y vamos a celebrar la vida del difunto. Es un contraste, pero así es. Y pueblos de nuestra tierra, de nuestro país, siguen esas ideas. Entonces, ¿de dónde? Bueno, algunos dicen que a través de esos judíos que llegaron de España, que colonizaron nuestra tierra, pues fue que se heredaron muchas de esas costumbres. Entonces, la hermana Ketita dice, eso no dice la Biblia, hermano. No, no dice. Lo de la boda de Adán y Eva, ¿no? Sí, por eso le digo, es una tradición judía. Los judíos, recuerden, los judíos tienen libros sagrados. Aparte de la Biblia, ellos tienen otros libros sagrados. El Talmud, pues, es uno, ¿verdad? La Mishnah, el Zohar, tienen varios libros sagrados. Que claro, la Torah es el más sagrado, pero tienen otros libros ellos, y de ahí ellos obtienen algunas, pues algunas enseñanzas, ¿verdad? Algunas cosas. Estaba viendo un video recién, de ayer, creo, antier, que dicen que grabaron a unos zorros en el Muro de los Lamentos. ¿No lo han visto? No. Bueno, si tienen oportunidad, vean. Porque hace días grabaron a unos zorros ahí en el Muro de los Lamentos, el muro del templo. Y ¿y qué tiene eso extraordinario? Bueno, en la tradición judía hay una profecía que, palabras más, palabras menos, dice que cuando aparezcan zorros otra vez en el muro, en el cotel, eso es una señal de que el Mesías ya viene, ¿verdad? Porque la tradición, el Talmud dice, en uno de los capítulos finales del Talmud, que cuando destruyeron los romanos el segundo templo,
ya cuando estaba todo destruido, quemado, algunos rabinos fueron y lloraban, ¿verdad? Estaban llorando de tristeza al ver el templo destruido. Pero relatan que hubo un rabino que se reía, se empezó a reír. Y los otros le dijeron, ¿por qué te ríes? Esto no es motivo de risa, mira. Nuestro templo, el lugar santísimo, destruido, quemado, ¿por qué te ríes? Y dice que él se rió porque había unos zorros que andaban ahí, deambulando entre las ruinas. Y dice, no, eso es que me dio risa. El lugar santísimo, cerrado para, pues casi para todo el mundo. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Cerrado para todos. Y mira, ahora los zorros andan ahí. Ahora los zorros andan como si nada. Y que entonces él recibió una especie de revelación del cielo, de que cuando eso se repitiera otra vez, iba a ser una señal de dos cosas. Una, el regreso del Mesías, o más bien la manifestación para ellos del Mesías, y la reconstrucción del templo, es decir, tercer templo. Y así lo expresa el libro sagrado del Talmud. Entonces, para los judíos, ver una manada de zorros deambulando ahí en las paredes del Kotel, pues es algo maravilloso. Entonces ahorita anda esa noticia y está haciendo mucho ruido, y ellos están muy felices por haber visto a unos zorros que andaban ahí. Y sí, vi el video, los zorros, y se veían muy felices, los zorros. Digo, los judíos también, pero los zorros se veían muy alegres, muy... No sé de dónde salieron, porque también es como que un misterio. De dónde salieron, qué andan haciendo ahí entre la gente, pero ahí andan. Entonces para ellos es una profecía que anuncia que el Mesías ya viene y que el templo se va a volver a construir. Entonces esos son símbolos importantes, en este caso de una religión que es la judía. En la boda está la jupá. ¿Qué representa la jupá? A ver, para los que ya saben, les digan a los que no saben. ¿Qué representa la jupá? ¿Por qué se tiene que construir una jupá? Ese techito. La cobertura. Sí, entonces la jupá representa la presencia divina. La presencia divina, o sea, es un símbolo. Todo esto son símbolos, pero es un símbolo de la presencia divina. Lo primero que se hace es esto, la jupá. ¿Por qué? Porque queremos que la presencia divina esté en esta boda. Entonces representa que este es un matrimonio de tres, no de dos, sino de tres. La presencia divina va a estar ahí bendiciendo esa unión. Entonces la jupá es la presencia divina. ¿Sí, hermano? Sí, indivisible, ¿verdad? Entonces debe ser indivisible, como está escrito, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Sí? Entonces ahí está la jupá, que es la presencia divina, dando testimonio de todo lo que va a pasar, y por eso es importante que todo el ritual, que toda la ceremonia se haga bajo la jupá. Entonces, aun cuando se haga dentro de un lugar como este, aún aquí se hace una jupá. Se construye una pequeña jupá y se tiene el cuidado que sea lo suficientemente grande para que quien esté presidiendo la ceremonia y los novios estén bajo la jupá.
Y si está chiquita y el rabino no cabe, pues el rabino se queda afuera, pero los novios son los que tienen que estar ahí debajo de la jupá, ¿verdad? Para que la presencia divina esté, digamos, dando testimonio de ese nuevo matrimonio. Entonces, ese es uno de los simbolismos en la ceremonia, que es la jupá. Y recuerde, lo más importante son los tzitzit, que lleva uno en cada esquina. Los tzitzit son, hermano, ¿usted trae los suyos, hermano Lugo? Sí. Ahí nos puede modelar tantito, enseñarnos uno, para que los que no saben qué es un tzitzit lo vean. Háblale para acá. Bueno, ahí está el tzitzit. Ese es un tzitzit. El tzitzit, que es ese cordoncito con esos hilos, que lleva unos nuditos, que si ustedes se fijan, lleva una cantidad determinada de nuditos, y es un simbolismo. No vamos a entrar ahorita a profundidad, pero esos cordoncitos están cargados de un simbolismo bien grande. En esos cordoncitos se puede encontrar las letras sagradas del nombre del Eterno, se puede encontrar, no sé, los 5 libros de la Torá. Ahí hay una profundidad de veras bien grande. Entonces, los tzitzit son un recordatorio de los mandamientos. El Eterno ordenó incluir los tzitzit como parte de la vestimenta, para que lo vean los hermanos virtuales. El Eterno ordenó los tzitzit como parte de la vestimenta en el pueblo judío, como un recordatorio de los mandamientos, para que cada vez que vieran los tzitzit, o cada vez que se los estuvieran poniendo en su ropa, recordaran su compromiso con el Eterno, su compromiso, el pacto. Entonces hay costumbres, otra que me viene a la mente, bueno, tiene que ver ahorita con la ceremonia de bodas, pero una costumbre antigua también de nuestro pueblo acá mexicano, tiene que ver con el tema de la bendición. O sea, de los hijos siendo bendecidos por sus padres. Costumbre de... Exacto. Échame la bendición, ¿no? Dame la bendición. Ya me voy. Entonces, eso también es algo que viene del pueblo hebreo, que se fue cambiando, se fue transformando, pero tiene relación, tiene que ver. En el pueblo judío se pone una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, la que se pone en la puerta, a mezuzá. Una mezuzá, que es una plaquita, en algunos casos metálica, en otras diferente, de otro tipo de material, que se pone en la puerta de la casa, y dentro tiene un rollito de papel con el mandamiento, el gran mandamiento, o se pueden poner también los 10 mandamientos, y se hace un rollito y se pone dentro de la mezuzá. Entonces, cuando la persona sale, cada vez que sale de su casa, besa la mezuzá. O sea, no pega los labios, o sea, besa su mano y con su mano toca la mezuzá. Y se retira. Hace una inclinación y se retira. Regresa, la besa, se inclina, entra a su casa. Que es una forma de decir: voy con la bendición del Eterno, regreso a casa con la bendición del Eterno. Y costumbres que se adoptaron por nuestro pueblo de una manera distinta, pero son costumbres hebreas. ¿Mande? Ahora hacen altares sí. a ídolos, pero esa es la costumbre. Sí. Cada vez que llegan se inclinan. Incluso la forma de persinarse
que es una forma tradicional de mucha gente en México. El persinarse es una forma de bendición, ¿no? De bendecir. Y si ustedes ven a un judío haciendo sus rezos, el judío se pone su manto de oración, se pone también, ¿verdad?, sus tefilín, sus teilim y todo, y cuando está rezando se mueve, pero luego de pronto empieza a hacer algo parecido, que uno dice que se está persinando, no, es judío, no se va a persinar, pero sí empieza como a tocar su boca, a tocar su frente y a tocar su pecho. Entonces va así y toca las tres partes: mente, la boca, el corazón. Y esto tiene que ver con el gran mandamiento: amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de alguna manera lo representan tocando el corazón, la boca y la mente, o el cerebro. Entonces hacen esto constantemente. Y de ahí viene, aunque con una variación, el tema de persinarse. Entonces todo está así como que relacionado. Entonces son señales, son símbolos que te dicen algo. Y uno debe saber o preguntar o investigar. Hay mucha gente que pasa frente a un templo y se persina. Y si tú le preguntas, oye, ¿por qué haces eso? Y muchos no saben. Y te dicen, no sé, desde niño aprendí a hacerlo. Mi mamá siempre lo hacía. Aprendí a hacerlo, pero no sé. Yo le llegué a preguntar a algunas personas porque yo veía que no eran religiosos, o sea, pero pasaban por un templo y se persinaban. Entonces yo les llegué a preguntar, oye, pero si tú nunca vas a la iglesia, ¿por qué te persinas? No sé, pero costumbres. De hecho mi papá, bueno, la familia de mi papá, no, que ya mi abuela en paz descanse, Regala un poquito de agua, por favor. tiene un altar de la Virgen de Guadalupe en la mera entrada de la casa. O sea, está el portón, mano izquierda, ahí está el altar de la Virgen, luego ya el resto de la casa. Y ahorita que mencionas, es que yo vi a mi papá cuando me llevaba a la universidad o cuando íbamos a otra dirección. Yo siempre lo veía que pasaba por un templo, se persinaba. Yo nunca le pregunté porque pues, no sé, pienso y que es como que de mal gusto, o sea, como que preguntaba de mala educación. Dije, pues no, bueno. Y luego de repente también he visto que cuando pasamos por los cementerios, mi papá también se persina. Ahí sí no sé qué significa, pero espero que no sea nada, ¿no? ¿Cómo se les llama los cementerios? Otro nombre que se les da: Santo Campos. Camposanto. Ahí está la explicación. Camposanto. Entonces es un lugar santo y por eso la gente también se persina, ¿no? Porque consideran ahí es. Sí. Y de hecho porque mi papá nunca es súper religioso, siempre es como que muy reservado para él, pero no sé si es más por tradición católica, que lo más seguro, porque ahí tienen un altar de la Virgen. Pero Son tradiciones, por eso les decía, muchas cosas las hacemos así, sin saber. Pero lo estoy comentando porque muchas de esas cosas, de esas prácticas, van a encontrar su origen en el judaísmo. Increíblemente, en el judaísmo. Bueno, entonces, ya dijimos la jupá. ¿Por qué el hombre entra o tiene que entrar en el judaísmo con dos varones? ¿Por qué creen? A ver, los hermanos que ya saben un poquito. Los dos testigos. Dos testigos. ¿Qué dice la escritura sobre eso? Sobre el tema de los dos testigos, no los del Apocalipsis, ¿verdad?
Así es, ¿verdad? Toda declaración, toda acción, todo acuerdo, lo que se haga, se diga, si no se hace constar a través de la boca de 2 o más testigos, no es válido. Y esa declaración antiguísima de la Torá es practicada en todos los países del mundo. Las leyes de todos los países del mundo adoptaron eso, y cualquier asunto puede ser válido legalmente a través de 2 testigos. Un ejemplo de algo sencillo. Supongamos que quieres vender un carro. Entonces, cuando tú vendes un carro y si el carro está a tu nombre y lo vendes a una persona y no te aseguras de que la persona haga el cambio de propietario, que el carro quede a su nombre, y si posteriormente esa persona choca o se ve involucrada en un accidente en donde, no sé, hubo daños, hubo heridos, lo que sea, tú apareces como dueño del carro legalmente y los problemas pueden ser para ti. En cambio, si tú tuviste el cuidado de que al vender el carro hiciste algún pequeño escrito y digamos firmaste y te firmó la persona, y sobre todo firmaron 2 testigos, aunque sea en una servilleta, eso tiene una validez legal, vale legalmente. Si presentas 2 testigos, vale legalmente. Y cualquier tema, cualquier asunto legal, así va a ser válido por 2 testigos. Si tú, digamos que hay una casa en disputa, y hay 2 posibles, o hay 2 personas peleando el derecho de una casa, y la ley dice que el que tiene los derechos sobre la casa es el que está ahí, ¿verdad? El que está viviendo ahí, en la casa. Pero para ser válido eso, tiene que llevar 2 testigos. 2 testigos, 2 vecinos que digan, sí, yo conozco, es mi vecino, por tanto tiempo él ha estado ahí. Entonces, igual, 2 testigos o más, pero mínimo 2. Un testigo no te sirve, tienen que ser 2. Entonces, en toda la Biblia ese es un tema muy importante, tener 2 testigos para darle validez en este caso, a la ceremonia de bodas. Tienes la presencia divina, que es la jupá. Ese es la manifestación del cielo. Pero necesitas los testigos terrenales. Y aunque acá dice que en el caso de Adán eran 2 ángeles, pero ellos están haciendo de testigos terrenales. Entonces, ¿eso qué dice? Que el matrimonio, si bien es una unión en la tierra, tiene una validez en el cielo, porque tiene el testimonio de 2. Entonces, por eso, ese es el otro simbolismo, ¿verdad? De los dos testigos. También hay otro simbolismo que es el velo. Es el velo. Entonces, ¿por qué la mujer usa un velo? ¿Cuál es el simbolismo del velo? Ya muchos no lo usan, ¿verdad? O sea, el velo es que Va cubierta la cara. la cara, se cubre la cara. ¿Cómo? Para cubrir la inocencia. Ok, o simbolizar inocencia. Muy bien. Yo recuerdo más cuando Jacob va a pedir la mano
de Raquel. De Raquel, pero le da Lea, pero tiene el rostro cubierto por un velo. O sea, es la primera vez que se menciona, y creo que no sé si es la única, pero es la primera vez que se menciona. ¿Sí escucharon? Dice Iván que él lo que se acuerda es que cuando Jacob pidió a Raquel para casarse con ella y le entregaron a la hermana, a Lea, y traía un velo. Entonces dice Iván, es la primera vez que se lee esto en la Biblia. Dice, pero pues, ¿para qué? Pues ahí fue para engañar, dice. Como el velo sirve para que te engañen. Te dan gato por liebre. Ah, bueno, pero esa es la cobertura, ¿va? El caso del velo, como dice la hermana, es la cobertura, que es otro tema también muy interesante. ¿Por qué la mujer judía usa velo? Que es tiene un nombre, bueno, no me acuerdo ahorita. Pero el simbolismo de ese velo, que como bien dice nuestra hermana Eli, solo lo utilizan las mujeres casadas. Una mujer soltera no. Porque la mujer casada usa velo para decirle al mundo, pues yo ya estoy ya. A mí ni me voltees a ver, ¿verdad? Yo ya estoy casada. Es como el anillo, pero pues el velo es más visible. El anillo, pues no, acá en la mano, ¿eh? Pero el velo está muy visible. Y las solteras no traen velo, están diciendo, yo estoy disponible, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Pero el velo de la novia es que le cubre el rostro, le cubre esa parte que le cubre la cara. Bueno, en judaísmo dicen que esto del velo, dice, ella llega con la cara tapada porque de esa manera, fíjese, el novio le proclama a todos los presentes que no la eligió por su belleza, sino por sus cualidades. En las costumbres antiguas, ahorita ya no, pero en las costumbres antiguas, no solo del pueblo judío, sino casi de todos los pueblos orientales y de Medio Oriente, el hombre no conocía a su esposa hasta el día de la boda. Hasta el día de la boda. Y eso ya cuando terminó la ceremonia, o sea, ya estaban casados, apenas ahí levantaba el velo y pues lo que tocó. ¿Sí? O sea, no, nunca la había visto. El caso de Isaac y Rebeca, ahí está. ¿Se acuerdan? Ahí dice. Porque de hecho también hay una tradición, o por lo menos yo he visto en series, de que si el novio ve a la novia antes de la boda del altar, se le considera mala suerte. Sí, es algo que se dice mucho también. Pero el caso de Rebeca, cuando Rebeca llega y dice, ¿quién es ese varón que viene? Y dicen, es Isaac. Inmediatamente ella se cubrió el rostro. O sea, como que no me vea, ¿verdad? Hasta que ya. Entonces vean cómo era, así tal cual. Entonces dice aquí la tradición judía, que el esposo está diciéndole a todos, yo no la elegí por su belleza, sino por sus cualidades, su pureza, por su alma limpia. Como escribió el rey Salomón, Sheker Hayem Bejekel Achofi y Shayirat Hashem y Jajal. Esto es, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Entonces, curioso que Salomón escribiera esto, porque dice acá el autor, él mismo se enamoró de muchas mujeres no judías y lo hizo por su belleza. Y sin embargo, él escribió esto pues entendiendo sus errores, ¿no? Y eso es parte del símbolo del velo. Dice el autor, una mujer bella es un cero. Una mujer rica
es otro 0. Una mujer poderosa, ahora dicen empoderada, es un 0. Pero si tiene buenas cualidades y es temerosa del Eterno, entonces es un 1 que se antepone a todos esos ceros que incrementan su valor. Por eso cuando llega la novia a la jupá, el novio levanta el velo diciendo: afortunado yo que recibí pureza y también belleza. ¿Sí? Entonces, aunque ya la haya conocido, ¿verdad? Él tiene que decir eso. ¿Sí? Porque tiene que declarar el ser dichoso doblemente, de estarse casando con una mujer virtuosa y hermosa también. Entonces, ese es el simbolismo del velo en la mujer. Otro simbolismo importante es el talit. El talit es el manto de oración que usa el varón, que se pone el varón para la ceremonia de bodas. Y ese talit representa también, o tiene que ver con la cobertura. La cobertura, recordemos, la cobertura no es otra cosa, hermanos, sino el estar sujeto a autoridad. El que uno se ponga una cobertura en la cabeza, sea una kipá, sea un bonete, sea una cachucha, sea un sombrero, sea un pañuelo ahí. Pero el usar una cobertura por cuestiones rituales no representa otra cosa sino autoridad. O sea, lo que está diciendo la persona es: estoy sujeto a una autoridad superior. O sea, yo estoy sometido a una autoridad superior. La cadena de mando en las Escrituras, ¿recuerdan cómo es? La cadena de mando espiritual, ¿cómo es? Entonces, el Padre, ¿verdad? Yahweh, Dios, el Padre, el Hijo, Yeshua, Jesús, el hombre, la mujer. Sí, esa es la cadena de mando. Así lo estableció el Eterno. Es el Padre, el Hijo, el hombre, la mujer. La mujer se somete al varón, a su esposo, siempre y cuando, atención, siempre y cuando el varón esté sometido a Yeshua. El Hijo está sometido al Padre, eso es de ley, eso no se discute. Pero la mujer se somete al varón, porque luego también pasan muchas cuestiones en donde la mujer dice: no, pues es que me tengo que someter a mi marido y tengo que hacer todo lo que mi marido me diga. No. La mujer se somete al marido siempre y cuando el marido esté sometido a Yeshua. Así es como va a funcionar. Fíjense, el pueblo de Israel, cuando Moisés nombró a Josué como su sucesor, el pueblo de Israel fue muy sabio y le dijeron a Josué: nosotros estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Nos someteremos a ti, te obedeceremos en todo y te seguiremos siempre y cuando veamos que el Eterno está contigo. O sea, que tú estés sometido a la voluntad del Eterno. Lo mismo aplica con el tema de las autoridades, porque mucha gente que estudia la Biblia, muchos creyentes modernos, dicen: es que tenemos que someternos a las autoridades. La Biblia dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, y que entonces Dios nos ordena que nos sometamos a todas las autoridades superiores. Sí, eso es verdad, pero hay una condición, y la condición es que la autoridad
esté sujeta a Dios. Si la autoridad me está queriendo imponer a mí algo que contradice la palabra de Dios, ahí yo ya no tengo ningún compromiso con la autoridad. Mientras la autoridad a la que yo me voy a someter me esté demandando algún asunto que no contravenga la voluntad de Dios, está bien, lo acepto y me someto. Pero en el momento que la autoridad a mí me quiera imponer algo que va contra la voluntad de Dios, como está pasando ahorita, en el caso de muchos países, en donde se está queriendo imponer el tema de la ideología de género, donde se está queriendo imponer en las escuelas, enseñar estas cosas, no señor, ahí sí, no. Ahí sí levanto mi voz, ahí sí me rebelo, ahí sí le voy a decir a la autoridad, yo no tengo nada que ver contigo y no tengo por qué someterme, porque yo me debo primero a Dios y después a la autoridad. Y si hay una contradicción, yo estoy del lado de Dios. Entonces tienes que siempre saber muy bien de qué lado estás. Josué lo estableció muy claramente cuando dijo, mi casa y yo serviremos al Eterno. Vamos a estar del lado de Dios. ¿De qué lado quieres estar en la historia? ¿De qué lado quieres estar en un debate, en una discusión, en un pleito, en una guerra, lo que sea? Si eres un poquito inteligente, te vas a poner del lado de Dios, porque Él es el fuerte, Él es el grande, Él es el vencedor siempre. Si yo quiero estar del lado del que gane, pues me pongo del lado de Dios. Ahorita hay una guerra, hay un debate, hay una situación muy fuerte en el mundo, en donde gobiernos enteros, en donde organizaciones, en donde autoridades, en donde gente importante, gente sinvergüenza, gente de toda, se está poniendo en contra de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy claros de qué lado estamos. Hay algo muy simple que está pasando ahorita. En la mañana veíamos un video de la exposición del rabino Dan Ben Abraham de la semana pasada sobre la porción Matón Masei. Les recomiendo que vean esa exposición del rabino, porque él habla de las ciudades de refugio, pero introduce ahí el tema de la película de moda, Sonidos de Libertad, Sonidos de Libertad, y entonces hace una exposición el rabino Dan Ben Abraham tan tremenda, hermano. O sea, mi esposa hasta me decía, oye, ¿y no ir a tener problemas el rabino con todo eso que está diciendo? Digo, pues probablemente, pero pues lo tiene que decir, ¿sí? Lo tiene que decir. Entonces sí dice cosas muy fuertes, muy muy fuertes. Él está en Estados Unidos, y algo tan simple, esta película se está convirtiendo en el ojo del huracán en todas partes, y unos se ponen de un lado y otros del otro. Entonces hay mucha gente que está tratando de boicotear la película, de bloquearla, hasta de decirte, ay, ¿para qué quieres ver esa película? O sea, no, hombre, la gente que está promoviendo esa película, esto y aquello, Conspiranoicos. sí, son conspiranoicos, son unos exagerados, son esto, son aquello. ¿Qué razones puede tener alguien como para tratar de desanimarte a que veas una película? ¿Y qué razones puede tener una persona para animarte a que la veas y decirte, mira esa película? Y una de las cosas que dice el rabino es ahí, dice, nuestro canal tiene tantos seguidores, yo quiero llamar a todos los seguidores porque esto es un reto. Si todos los miles de seguidores que estamos acá, si cada quien se hace el compromiso
de convencer a 5 personas para que vaya a ver la película, vamos a dar un paso bien grande. Y eso se trata de realmente responder. Porque hay gente haciendo una tarea, una campaña mala, de guerra, en contra de la película. Y los que estamos a favor de la justicia, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, ¿o no? Y defiende las causas justas. Y si nosotros sabemos que están pasando cosas injustas, la Escritura dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces tenemos que hacer valer esa voz y manifestarnos como personas que tenemos hambre y sed de justicia. O, dicho de otra manera, manifestarnos como personas que estamos hartos, que estamos cansados de tanto abuso, de tanta injusticia para con los más débiles. Porque esa es una realidad. Estamos cansados, estamos fastidiados, ya no más, ya basta. Entonces hay que levantar la voz, hay que levantar la mano, hay que defender la causa de alguna manera, como sea, algo tenemos que poder hacer. Y ahorita se presenta una oportunidad, porque afortunadamente estas personas que están dirigiendo el proyecto se atrevieron a desafiar, se están exponiendo, porque hay que decirlo, ellos están jugando la vida. El director, el productor, hasta los actores de esta película se la están rifando en serio. Pero ¿saben por qué? Porque tienen convicciones, porque creen en las causas justas. Y si nosotros decimos ser creyentes en un Dios justo, pues debemos hacer lo mismo. Entonces este es un momento de hacerlo, de defender las causas justas, ¿sí? Y bueno, ya nos salimos un poquito, pero era necesario. Entonces ya nada más para cerrarlo del tema de el talit, que lo decíamos por el tema de la cobertura, y que representa esa sujeción que siempre y cuando se guarde, las cosas en el matrimonio van a funcionar bien. Un matrimonio donde el hombre está sujeto a la autoridad superior no debe tener problemas. La mujer se va a someter a su marido siempre y cuando el marido esté sujeto a la autoridad superior, a la autoridad espiritual. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, cuando hay negación, pues entonces la mujer no está sujeta, no está obligada. Dice la misma Escritura: porque a paz nos llamó Dios, no a estar sujetos a un yugo de esclavitud. Cuando una persona se sujeta a una autoridad que digamos, a un tirano, alguien que se impone, alguien que es dominante, alguien que obliga al otro, eso no está bien. Sí es cierto que la Escritura habla de que la mujer debe ser sumisa y esto, pero también al hombre le dice cómo debe tratar a su mujer. Entonces la Escritura al varón le dice que trate a la mujer con mucho cuidado, porque es frágil. Entonces es frágil, así la tiene que tratar, con muchísimo cuidado. Entonces, si un hombre no tiene ese cuidado para con su mujer, esa delicadeza, ese amor, pues la mujer no está obligada tampoco a respetar al marido. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que ser de ambas partes, ¿sí? Tiene que funcionar para los dos lados. En el matrimonio, yo siempre les digo, cada quien tiene que recorrer su milla. O sea, la esposa está aquí, el esposo está aquí, los dos recorren su distancia y se encuentran aquí. Pero en muchos matrimonios lo que pasa es de que la esposa está aquí, el esposo está acá, y la esposa siempre corre hasta acá.
siempre. O al revés, el esposo siempre recorre hasta acá. Que el esposo o la esposa recorre su milla y recorre la del otro también. Eso no es correcto. Eso no es saludable. Cansa. Y un día, eso se acaba. Nadie puede cargar con una iba a decir cruz, ¿verdad? Pero, bueno, sí, con una cruz de ese tamaño. Nadie puede. Aguantarás un tiempo, años a lo mejor, pero te vas a cansar. Vas a tronar. Y va a pasar que un día ya no vas a poder más. Entonces, por eso lo sano es siempre recorre tu milla. Nada más, recorre tu distancia. Lo que a ti te toca, hazlo. Y espera a que el otro haga lo suyo. Si el otro no hace lo suyo, tú no lo hagas. Porque va a ser un error que estés tratando de hacer lo que a ti no te toca. Eso no es una forma correcta de sobrellevar un buen matrimonio. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar con estos símbolos. El último fue los tzitzit. Ya para el próximo capítulo vamos a hablar de el mensaje que nos manda el vino. El simbolismo del vino en la ceremonia de bodas. También está bien interesante eso. Pero bueno, ya será para la próxima semana. Gracias a los hermanos que estuvieron virtuales. Bendiciones a todos. Si no leí sus comentarios, disculpas, luego los veo y si hay algo que responder, luego lo respondo. Shalom, shalom.